De la Biblia, hermano, es un Dios que habla al ser humano. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Dios, hermano, nos sigue hablando de muchas maneras, ¿verdad? Recordamos ese precioso texto que dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 y el 2, que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hermanos, en otro tiempo, ¿verdad?, los padres por los profetas, y en estos postreros días también nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todo, porque en asimismo hizo el universo. A Dios sea la gloria. Así que, hermanos, vamos a meditar, hermanos, cómo el Señor habla. Bendito sea el Dios de la gloria. Porque el Dios que adoramos, hermano, en las Escrituras, es un Dios que habla desde principio a fin. Hermano, después de la caída del hombre, porque recordemos, hermano, que cuando Dios creó al ser humano, Adán y a Eva, Dios hablaba mutuamente, pero después de la caída de Adán y de Eva, el primer texto en donde Dios habla al ser humano, bendito sea el Señor, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1, en donde vemos, hermano, que el Señor habla con Noé y le ordena diciéndole: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De modo que, hermano, cuando Dios comienza a hablar al ser humano después de la caída, después de haber desobedecido y pecado contra Dios, la primer, hermano, mensaje que Dios da a través de la palabra de Dios para nosotros, y ese Noé, es que Dios habla para salvación, porque fue, hermano, en donde Dios, hermano, le ordenó a Noé que construyera un arca, para que el arca, hermano, el fin de esta arca era para que la humanidad se salvase. Pero los humanos de aquel tiempo no quisieron, hermano, atender a la voz de Dios a través de Noé, ya que Noé les hablaba y les decía que iba a venir un diluvio, lo cual no le creyeron porque Dios se lo había dicho. Entonces Dios habló con Noé, y la primera, hermano, cuando Dios se manifiesta, no es para salvación. De modo, mis hermanos, que cuando Dios a nuestras vidas nos habla, primeramente nos habla para salvación. Nos quiere, hermanos, rescatar, hermanos, de la vana manera de vivir. Por eso la palabra del Señor, como primer lugar, encontramos que cuando Dios habla en las Escrituras, ordena, hermano, que Noé y toda su familia entre en el arca. Dios nos está hablando también en este tiempo. Y está diciendo a la gente que aún no ha conocido de Dios, le está diciendo que también pueden entrar. Ahora no es un barco, pero el arca simboliza Cristo. Es una palabra que Dios te está hablando para salvación, porque Él dice en la Biblia, Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan. De modo que, hermano, ahí encontramos el primero. Y vamos a Génesis capítulo 9, verso 8. Hermano, vuelve el Señor nuestro Dios a hablar, y le vuelve a hablar a Noé, hermano, y a sus hijos, después del diluvio, cuando, hermano, Noé descendió con su familia y todos los animales. Volvió Dios a hablar con Noé, pero ahora fue para bendecirlos. Mira, hermano, que primero Dios le habló para salvarlos. Luego, hermanos, cuando desciende del arca, Dios le habla diciendo, ¿verdad?, en el texto, los bendice, poniendo, hermano, una bendición especial en Noé y en toda su familia. De modo que Dios, cuando habla, hermanos, para bendecir, Él bendice. Y tarde o temprano sus promesas se cumplen, porque lo que Dios promete se cumple. Así que, hermanos, estoy solamente, hermanos, haciendo un breve registro de cómo Dios ha venido hablando al ser humano. Y vamos a ver en Génesis capítulo 17, en su verso 3, nos dice la palabra del Señor nuestro Dios. Luego encontramos a otro varón que pudo hablar con el Señor nuestro Dios. Y cuando Dios habló, dice que Abraham se postró sobre su rostro. Génesis 17:3. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él.
Entonces Dios habla, hermano. ¿Para qué, hermano? Ya nos habló para salvación, nos habla para bendecir. Pero aquí, hermano, nos habla para que andemos, hermano, con sinceridad. Y vamos a la Biblia. Génesis, hermano, 17, el verso 1. Vamos a la Biblia. Génesis 17, 1. Vamos a la palabra del Señor. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El orden, hermano, cómo Dios va hablando a los seres humanos en tiempos y edades, suena, hermano, como si fuera una casualidad, pero no. Es el mismo orden que Dios habla a la vida de las personas. Dios primero les habla para que sean salvos. Después les habla dándoles promesa de bendecirlos. Y luego, hermano, pide el Señor, hermano, que comencemos a andar delante de Él y seamos perfectos. Aquí la palabra perfecto se traduce bíblicamente como sinceridad. O sea, lo que Dios te está pidiendo de nosotros es que andemos en sus caminos con sinceridad, con honestidad, con verdad, ya que la perfección en nuestro cuerpo, en nuestra carne, no es posible porque aún estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso. Pero lo que Dios te está pidiendo de nosotros, como Abraham le dijo: anda delante de mí y sé sincero, sé honesto, sigue mis pasos. Es lo que le estaba pidiendo al Señor, lo que también en este tiempo Dios pide de sus hijos. Ya nos salvó porque nos ha dado la preciosa y grandísima promesa de ser salvos. Él ya escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Luego el Señor nos ha dado promesa de bendecirnos, de que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya nos dio esa promesa y se está cumpliendo y nos está bendiciendo, está supliendo las necesidades, está cuidando de nosotros. Sus bendiciones las hemos adquirido, las hemos recibido. Pero luego el Señor dice, le da la orden a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Así que, hermano, Dios quiere, hermano, que andemos delante del Señor como es debido, como es, hermano, digno de la vocación de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Para que, hermano, andemos en sinceridad. Dice la palabra del Señor: no en lujurias, no en borracheras, no en pleitos, no en envidia, no en enojos, no en pecados ajenos, y etcétera. Todo esto nos abarca el Señor nuestro Dios, para que cuando Él venga, que ya no tarda el Señor, nos halle haciendo su voluntad. Por eso Dios quiere que su iglesia, que sus siervos, que sus hijos anden con sinceridad. Dios le agrada, le gusta, le encanta cuando sus hijos, cuando su iglesia, cuando sus siervos andan en sinceridad. Bueno, dice la palabra del Señor, hermano, ya vamos viendo cómo Dios va hablando al ser humano. Vamos rápidamente, hermano, a la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 3, verso 4, nos vamos a la Biblia y encontramos otro varón. Y este varón es Moisés. Y vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 3, verso 4, nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia. Ahí Dios, ¿qué le dijo? Éxodo capítulo 3, bendito sea el Señor, el verso 4, gloria a Cristo, aleluya. ¿Alguien lo tiene, hermano? Le puede dar lectura, bendito sea el Señor. Éxodo 3, 4. Así dice la palabra del Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Amén. Gloria al Señor. El cuarta vez que vemos, hermano, que Dios habla a un hombre. Cuando Dios habló a Moisés, era para darle una orden. Es para dar mandamiento.
para que cumplamos su ordenanza. Porque de acuerdo a este capítulo, todos conocemos el llamado de Dios a Moisés, porque le iba a dar, hermanos, una tarea sumamente grande, a la vista de Moisés muy difícil, pero Dios prometió estar ahí. Entonces, hermano, Dios se manifestó en una zarza ardiente que no se consumía. Y de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, dice la Biblia que Moisés contempló esa zarza y no se consumía, no se quemaba. De modo que Moisés le llamó la atención y dijo: voy a ir a ver esa grande visión, porque esa zarza no se puede consumir. Hermanos, muchas veces, hermano, Dios nos habla de muchas maneras y no exactamente como una zarza ardiente, pero trata, hermanos, de llamarnos la atención en algo, hermano. Así como para Moisés le llamó la atención al ver a lo lejos la zarza que estaba ardiendo en el monte, aquí Dios puede utilizar cualquier otra cosa, a su iglesia, a nosotros, para que, hermanos, fijemos nuestros ojos en Él, porque a veces estamos tan distraídos que no percibimos que Dios ya nos está llamando para que volteemos a Él. De acuerdo a la Biblia, Moisés dice que estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Estaba ocupado, pero entre ellos volteó a ver la zarza y lo llamó la atención y fue hacia él. Dios, hermano, nos llama la atención de alguna manera, de muchas formas, para que nosotros vayamos hacia Él. Y cuando nosotros lleguemos a Él habla, y el llamado ahora es para darnos un encargo, darnos una encomienda, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Acá este texto, que viendo Jehová que Él iba a ver su decisión de Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Hay algo que, hermano, se singulariza a nuestro Dios, porque Dios siempre nos va a hablar por nuestro nombre. Él jamás nos va a hablar, hermano, de otra manera. Él siempre nos va a hablar por nuestro nombre. Y vamos a ver un poquito más adelante, hermano, porque la palabra del Señor ahí le dio ordenanzas a Moisés que fuera a rescatar a su pueblo que estaba cautivo. ¿Y qué es, hermano, lo que Dios nos ha dado la encomienda? Cuando Dios, hermano, trató de llamarnos la atención, a lo mejor algunos, a lo mejor con un problema o alguna necesidad, o simplemente, hermano, Dios abrió nuestro corazón y nos salvó, nos bendijo, quiere que caminemos con Él, pero ahora también quiere que trabajemos, que hagamos, hermano, la labor que el Señor quiere. Y así como Dios le dio orden a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud, así Dios ha dado, hermanos, la orden a siervos, a sus hijos, a su iglesia, de que vayamos y que prediquemos a cuantos podamos la palabra del Señor para libertar a aquellos que están en esclavitud. Es la orden del Señor, porque cuando Dios habla, tenemos que servirle. Moisés, hermano, puso algunos pretextos, pero, hermano, Dios no es de esas personas que dicen: bueno, pues, me pusiste pretextos, no hay problema, voy a tomar a otros. Cuando Dios fija en alguien sus ojos, lo toma. De hecho, hermano, en el último Dios habló un poco más con autoridad y Moisés tuvo que obedecer. Y vemos, hermano, que Dios nunca dejó solo a Moisés. Dios estaba con él. Todo lo que se hizo, aquellos grandes milagros, hermano, que registra la Sagrada Escritura, hermano, da prueba de que Dios estaba con Moisés. Dios también está con su iglesia. Dios también está con aquellos que temen y que guardan sus mandamientos. Él prometió estar con nosotros. De modo que cuando Dios habla, tenemos que servirle, hermano. Así, hermano, sea algo muy grande o sea algo tan sencillo, pero tenemos que servir a Dios. Porque cuando Dios habla hay que servirle, hermano. Y servirle, hermano, con alegría y con ánimo voluntario. Así que, mis hermanos, Moisés, hermano, recibe la orden de llevar el mensaje o la libertad a su pueblo cautivo.
De modo que, hermano, Dios sigue hablando. Y vamos a ver, hermano, dice la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 3, bendito sea el Señor, verso 10. Vamos a la palabra del Señor, porque cuando Dios habla y nos entrega un mensaje, debemos oír el mensaje por muy fuerte que sea. Y vamos a 1 Samuel 3:10, vamos a la Biblia. 1 Samuel 3:10, voy a pedir a nuestro hermano Efraín que lo lea. 1 Samuel 3:10, amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. El verso 11 también. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Gloria al Señor. Estamos viendo, ahora entiende, hermano, que cuando Dios habla, nos habla por nuestro nombre. Amén. ¿Verdad? Sea bonito, sea feo nuestro nombre, Dios habla por nuestro nombre. Entonces, hermano, Dios le dijo a Samuel, era un niño, y le había hablado ya, hermano, 3 veces. Entonces, instruido por Elí, le dijo, cuando le escuches otra vez, tú te vas a levantar y le vas a decir, habla, que tu siervo oye. Y aquel niño fue a acostarse otra vez. Y Dios dice que vino y se paró y llamó como las otras veces. Y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, ¿verdad? Dijo, habla porque tu siervo oye. Mire, hermano, a veces, hermano, como Moisés, el hermano escuchó toda la encomienda y no le agradó. Hermano, Samuel nos da, hermano, nos da la enseñanza que como él recibió un mensaje tan fuerte que creo que fue más fuerte que la de Moisés, porque dice en el verso 11, Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa grande, o haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Hermano, venía algo terrible para el pueblo de Israel. Juicio para la casa de Elí, hermano. Iba a ser exterminada la casa de Elí por cuanto no había estorbado a sus hijos que estaban cometiendo pecado en el tabernáculo. Dios se iba a ajustar cuentas. Por eso Dios llamó a Samuel y le dijo, lo que vas a oír, cualquiera que lo escuchare, tus oídos le van a reteñir, porque va a ser muy fuerte lo que vas a escuchar. Hermano, por muy fuerte que Dios hable a nuestra vida, es la palabra del Señor nuestro Dios. Y yo pudiera, hermanos, darle más, hermanos, textos, que cuando recibieron, por ejemplo, reyes, hermanos, sentencia de muerte por haberse apartado del Señor, hermanos, se arrepintieron y fueron de rodillas. Y aun cuando le dijo Dios, de cierto, tú no lo haré en tu reino, lo haré en tu hijo. Todavía nos dijeron, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Esto nos da a entender, hermano, que cuando Dios habla, aun cuando el mensaje sea fuerte, tenemos que humillarnos ante el Señor nuestro Dios, hermano. Porque es Dios quien habla, hermano. Así que cuando Dios habla, da un mensaje. A veces el mensaje es suave, a veces el mensaje es fuerte. Cualquiera que sea, hermano, tenemos que ser como Samuel, retener el mensaje y decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios va a dar instrucciones, porque el Señor nos visita en las noches, en las madrugadas. Pero a veces, hermanos, pues estamos tan cansados que no percibimos la voz del Señor que nos está hablando. Pero Dios habla, hermano. Dios sigue hablando. Vamos, otro varón. Job capítulo 33, verso 14 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Job. Ahora Dios habla. Miren el orden que lleva, ya entregó el mensaje, aunque el mensaje fuese duro. Cuando Dios habla, hermanos, a veces Dios tiene que, hermanos, que corregir nuestra vida cuando nos apartamos del Señor. Job capítulo 33,
su verso, hermanos, 14 hasta el 18. Voy a leer la palabra del Señor y dice, gloria al Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y ese es el problema que ha habido. Hermano, Dios, sabemos que Dios habla. Nos ha hablado, hermanos, a veces para algunos han tenido el privilegio de oírlo audiblemente. Otros Dios nos habla a través de la Biblia cuando lo abrimos y como que nos redarguye el corazón. A veces nos habla en sueños, a veces nos habla en su palabra, pero no entendemos. Y realmente no es que no entendemos, es que no queremos entender. Y es que cuando Dios habla es muy claro, pero a veces ya entendimos el mensaje de Dios, ya entendimos, hermano, qué es lo que Dios nos está hablando, pero no queremos entenderlo, como que hacemos que no comprendemos y seguimos a lo mejor en una terquedad, en una necedad. Entonces la situación se va a prolongar más aún. Por eso dice el Señor, por un sueño en visión, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios hablando, hermanos, con amor, su consejo. Pero el ser humano dice, no creo que esto sea de parte de Dios. Creo que esto solamente es un sueño. No le hago caso. Bueno, entonces Dios dice, toma otra vez, hermano, y vuelve a hablar, pero ahora un poco más con rigor. Y dice el verso 17, gloria al Señor, para quitar al hombre de su obra y apartar el varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. 2. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Entonces, hermano, esto es cuando Dios está hablando y está hablando y está hablando, y no, el ser humano no se percibe que Dios le está hablando de muchas maneras. Por eso el ejemplo de Samuel, hermano, cuando la primera vez Dios llamó a Samuel, le dijo, Samuel, y él se levantó, no fue rebelde, él no conocía la voz de Dios. Fue a Elí y le dijo, mi Señor, ¿me llamaste? No, hijo, yo no te llamé, ve, acuéstate. Y se volvió a acostar. Y otra vez Dios le dijo, Samuel, se volvió a levantar y fue Elí, Señor, me llamaste, no te llamé, vuélvete a acostar. Y vino la tercera vez Samuel y volvió a levantarse Samuel y fue otra vez. Y le dijo, mi Señor, me llamaste. Entonces dice Elí, comprendió que Dios estaba llamando al muchacho y le dio instrucciones. Pero nos está dando a entender, Samuel, ¿qué hubiera pasado si nosotros viéramos, hermano, fuésemos como Samuel? Ya nos dijo que no, la segunda, la tercera, no, ya no voy, me dice que no es él. Aunque me esté hablando, yo ya no voy a hacer caso. Eso es lo que pasa. No entendemos el llamado de Dios. Y hermano, así como Elí instruyó a Samuel, así hoy en esta noche la palabra del Señor nos instruye a que tengamos los oídos abiertos, que Dios nos está hablando y que, hermano, que Él nos hace entender de muchas maneras y de muchas veces. Pero entonces cuando Dios habla, cuando el ser humano se enterca en su necedad, entonces viene, hermano, comienza Dios a hablar, pero para corrección, para disciplinarnos, dice el Señor nuestro Dios. El único objetivo, dice la palabra del Señor, es para que nuestra alma, en otras palabras, no se pierda y se vaya al infierno, sino que sea restaurada y que vengamos una vez más al conocimiento del Señor nuestro Dios. De modo que, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, Dios sigue hablando. Y vamos a la palabra del Señor. Daniel capítulo 10, verso 19, hermano. Dios, hermano, habla para, hermano, cuando alguien está pasando momentos difíciles de prueba, porque dice la palabra del Señor, imposible que no venga tropiezo o prueba. Es necesario, dice, os es necesario que estas cosas vengan, hermano. Pero cuando esto venga, dice Daniel, hermano,
capítulo 10, verso 19. Vamos a Daniel. Voy a pedir a mi esposa que lo lea. Daniel 10, 19. Bendito sea el Señor. Dice así en el nombre del Señor. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, abre mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el texto que leyó mi esposa, ¿verdad? El Señor, ¿cree que nos ame? Él nos ama demasiado, hermano. Nos ama demasiado. Que aun cuando, ¿verdad?, nos alejamos del Señor como la oveja perdida, deja las 99 y se va tras la perdida a buscarla hasta que lo halle. Entonces, hermano, regresa contento. Así el Señor, cada uno de nosotros, delante del Señor, somos muy amados y nos dice, no temas, la paz sea contigo, porque lo que necesitamos en momentos difíciles es la paz. Porque, hermano, cuando hay momentos difíciles, la paz, hermano, como que se va de nuestras vidas. Comenzamos, hermano, a inquietarnos, a preocuparnos, a afligirnos, a ya no dormir, hermano, a tantas cosas. Entonces, lo que Dios cuando habla es para darnos primeramente la paz. Porque sabe perfectamente que las angustias, que las preocupaciones, que las aflicciones de este mundo nos pueden quitar por en breve la paz. Por eso Dios viene a confirmar, no temas, hijo, la paz, no temas, hija, la paz, no temas, iglesia, la paz sea contigo. Pero nos dice, pero esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, decía Daniel, fíjate, hermano, recobré fuerza. Entonces, hermano, yo no sé, hermano, cuando venimos a la iglesia, venimos, ¿verdad?, que está, hermano, sin fuerza, pero mientras Dios habla su palabra, pues empezamos a recobrar fuerza, porque es Dios quien habla, es la palabra de Dios que le está hablando a nuestras vidas. El modo es, hermano, que cuando venimos a lo mejor desanimados o como hayamos venido, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, la palabra nos las hace entender y recobramos fuerza mientras, hermano, se habla, se predica la palabra del Señor. Por eso en nuestras oraciones decimos, Señor, mientras nosotros hablamos, tú hablas, Señor, tú llenas, tú libertas, tú haz lo que vas a hacer, porque, hermano, este es el objetivo del Señor cuando Dios habla, para darnos paz, para darnos fuerza. Y dice Daniel, y dijo, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Entonces, hermano, podemos después, hermano, después de una batalla espiritual, sentirnos sin fuerza y recobrar las fuerzas con la palabra de Dios que Él nos habla, hermano. Entonces salimos o terminamos de leer, hermano, y le decimos, ahora sí, Señor, me has devuelto mis fuerzas. Ahora sí, como por queriendo decir, ahora sí, échale, Señor, lo que vas a hablar o decirme, ahora tú ya me has fortalecido. Amén. Porque la mano del Señor es la que nos sostiene. Aquí estamos viendo, hermano, cómo Dios, hermano, no siempre nos habla, hermano, para corregirnos. Eso es lo que Dios quiere, hermano, a disciplinarnos, pero no siempre es así. Dios nos habla también para fortalecernos, dar a conocer, hermano, su palabra. Pero también nos dice la palabra del Señor. Vamos a Amós. Gloria al Señor, capítulo 3, verso 8. Bendito sea el Señor. Hermano, cuando Dios habla, hemos escuchado, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Juan, cuando Dios habló a ellos, también, hermano, viene a la memoria Saulo, que era, ¿verdad? Gloria al Señor, que era perseguidor de la iglesia. Cuando escuchó la voz de Dios, él quedó ciego, otros perdieron la fuerza, quedaron como muertos, pero Dios los fortaleció. Porque cuando la voz de Dios es muy potente, hermano. Yo a veces le digo, Señor, si tú hablaras, quién sabe si yo lo podría soportar, porque tu voz es tan grande, porque a la voz, la tierra tiembla a la voz de tu orden, Señor. Y Amós dice, si el león ruge,
¿quién no temerá? Wow, hermano, ¿alguna vez has estado cerca de un león que ruja? Hermano, alguna vez, hermano, no sé si recuerdan, se les dije, hermano, estando allá en Tecmelucan, pasaba un desfile de carros que llevaban, ahora ya no, hermano, porque ya creo que ya no es ilícito, pero antes, hermano, en los circos pasaron, hermano, con leones y jirafas y todo ese tipo de cosas, y pegó, hermano, el rugido de un león de verdad, hermano, es espeluznante, fuerte, y esto solamente, hermano, es un animal terrenal. Dios toma solamente el rugido tan fuerte, por eso es que dice Amós el profeta, si el león ruge, ¿quién no temerá? En otras palabras, si Dios, hermano, habla, ¿quién no va a temer a la voz del Señor? Job, que deseaba, decía, ¿quién me diera una sola vez? ¿Quién me dijera dónde está la silla del Señor? Yo iría a él y expondría mi situación. Pero cuando se vio enfrente del Señor, no pudo decir nada. Y mira, hermano, que ya estaba lleno de, ¿y por qué, Señor, esto? Pero cuando se le presentó Dios en un torbellino, Job no tuvo palabra, hermano. No tuvo, hermano, qué decir. Y algunas cosas ya había pensado decir, yo le diría esto, y que me pesara mi justicia, y que viera mi integridad, y cómo le he andado, y que yo no he pecado delante de Dios, y que me pruebe. Todo eso Job decía, si lo viera Dios, pues lo vio. Y no pudo de argumentar nada, ni siquiera hablar una sola palabra. La palabra que Job dijo, una vez hablé y no volveré más, pondré mi mano en mi boca y no hablaré ya más. Porque, hermano, cuando Dios habla, ¿quién no va a temer, hermano? Amén. Es que es Dios, hermano. Amén. Si con los demonios, oiga, hermano, que el Señor los reprenda. Ay, quiero que usted entienda. Y cuando nosotros aplicamos, decimos, el Señor te reprenda, la sangre de Jesucristo tiene poder, los demonios huyen, tienen miedo solamente al escuchar el nombre de Dios. Que no es Dios quien está hablando, son sus hijos, son su iglesia, son sus siervos, que aplican el nombre de Dios con autoridad para reprender espíritus inmundos, y estos obedecen, tiemblan y huyen. Ahora imagínese, hermano, oír la voz del Todopoderoso. No, hermano, yo creo que caeríamos fulminados, hermano. Amén. Caeríamos fulminados, o temblando, temerosos que nos esconderíamos debajo de las bancas. Y entonces en su misericordia Dios diría, no teman, hijos, yo soy la paz, nos quitaría el temor, pero escuchar la voz de Dios es algo así para que ustedes me puedan entender un poquitito, como cuando cae un rayo cerca de nuestra casa. Tremendo hermano, ¿cómo se puede decir? El rugido del rayo o el sonido del rayo, hermano, tan fuerte que se estremece hasta los vidrios de la casa. Y a veces hasta temblamos, ay Señor, ten misericordia, guárdanos, Señor. Y eso solamente es un rayo que fue creado por el autor, que es nuestro Dios. Por eso